tal, amigas y amigos? Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, como todos los fines de semana, en esta oportunidad con un referente en nuestra región y en el país. Y es que decir su nombre es sinónimo de medios de comunicación, de radio, de televisión, además de generador de opinión pública, un influencer, como dirían hoy en día los muchachos, ¿no? Estamos hablando de Víctor Torreal Baleal, que nos va a acompañar en los próximos 60 minutos. Bienvenido, Víctor. Gracias. Gracias, José Luis, y gracias, Manuel, y gracias al canal. Bueno, aquí estamos en estos 60 minutos, ¿no? Así es, Víctor. La modalidad del programa, siempre este primer bloque lo tomamos por completo para hablar de la infancia, o sea, del nacimiento, dónde, cuándo nació Víctor, quiénes fueron sus padres, sus hermanos, y lo que recuerda de esa época de infancia. Bueno, yo nací aquí en Barquisimeto. Nací en la carrera 16, esa es la 45 y 46, ahí. O sea, no hubo tiempo de llevarme a la maternidad que quedaba frente de San Juan, una maternidad, no recuerdo el nombre de la maternidad. Bueno, después me tocó pasar varias veces por ahí, pues viví mucho tiempo en ese barrio. Ahí nací. Yo nací aquí en Barquisimeto, mi madre que murió, nació en Monte Carmelo, Estado Trujillo. ¿Cómo se llamaba? Analial Aranda. Después entonces, mi papá nació en Chejendé, Víctor Manuel Torreal Vázquez. Ellos se conocieron, creo que fue en Escuque, por ahí que se conocieron, se casaron en Valera, no recuerdo bien. O sea que ellos se vinieron para acá porque él era malariólogo. Y aquí había mucha tifus y había una cantidad de plagas, tal cosa, y bueno, y entonces él era el que se encargaba, le echaban a las lagunas petróleo, gasoil y eso, una cantidad de cosas, y se asentaron aquí. Después se vino mis abuelos, José Antonio, mi abuela Guillermina, Teodoro, que es el último. Yo soy único hijo de ese matrimonio, uno solo. Después por parte de padres sí conocí otros hermanos después con el tiempo. Pero se vinieron ellos de Trujillo, ellos vivían en Escuque. Vivían en Escuque, era una finquita de café y tal cosa. Teodoro ya estaba ellos querían que estudiara, y entonces se lo trajeron para acá porque ya estaba mi mamá aquí. Y entonces se vinieron a vivir aquí. Y ahí nos mudamos. Eso fue por la 54, todavía está la casita ahí, una casita ahí. Y en la 54 entre 15 y 14. Ahí empezó Teodoro a estudiar, yo un chamito y ahí tal cosa, y bueno, y ahí me fui creciendo. Mi mamá después hizo los cursos de enfermera, mi mamá entró como enfermera al Hospital Antonio María Pineda, que es ahora el museo. Y bueno, ahí empezamos nosotros a ir formándonos, creciendo. Teodoro, que me lleva unos años a mí, pero estamos pequeños los dos, y yo siempre detrás de él, en ese caso. Teodoro es el primero que entra, porque cuando él pasaba por una radio que era Condesa del Universo, no era el Palacio Radial, no existía eso. Y él veía aquello, ¿entiendes? Ahí es donde empieza el asunto del gusanito de la radio. Y él narraba, detrás de la casa en el solar se jugaba béisbol. Claro, con aquellos guantes que se hacían de lonas y tal cosa y eso. Y entonces él empezaba a narrar aquello ahí. Y yo viendo aquello. Después que él hizo el curso, después que él sale, estaba ya en bachillerato, había que presentar en Caracas. Él hace el curso, se gradúa y empezó a trabajar y estudiaba, ¿no? Eran las dos cosas que hacía. Y yo veía aquello, ¿entiendes? Yo viendo aquello, después, bueno, me fui a sacar el 6º grado, después bachillerato, después nos fuimos para Valera y después volví y tal cosa, pero siempre aquello lo de la radio, ¿no? Entonces, estando Teodoro trabajando ya Teodoro se había ido para Caracas. Recuérdate que antes los narradores de noticias eran los lectores de noticias, los buscaban mucho, y Teodoro era un buen lector en esa época y primero se lo llevó cuando fundaron a Radio Tiempo, la primera emisora que empezó a trabajar las 24 horas del día de noticias, 24 horas. Un cubano que fue el que revolucionó la radio aquí en Venezuela, Roberto Vázquez, y después se lo lleva a Continente. Ahí yo estaba estudiando locución. Y ahí, bueno, ahí empezamos prácticamente, yo detrás de él, ¿entiendes? Como estaba en Caracas, yo empiezo a trabajar por primera vez
hice las guardias en, ¿cómo te llama? Las pasantías en Radio Lara. Pero cuando inauguraron la Radio Colonial en el Tocuyo, Nodio Ramos, que era el dueño en esa época, le dijo en Caracas al tío mío que necesitaba personal para allá. Y entonces me fui para el Tocuyo y ahí arranqué yo. En ese tiempo estaba Radio Colonial comandada por Ramón Poncherita Ramírez. No, eso fue después que la compró, ya yo no estaba. El dueño era un tocuyano que tenía radios en Por la Mar. Él era diputado a la Asamblea Legislativa de allá, era dirigente de Acción Democrática en esa época. Y él fundó esa radio. Recuerda que el Tocuyo primero tuvo una radio llamada Radio Tocuyo. Y en aquellos ventarrones, me cuentan a mí, llegó y se llevaron la antena, pues entonces hasta ahí llegó la radio, bueno, pero entonces aquí formaron una radio comercialmente ya, ¿entiendes? A través del MTC en esa época, y fue en Nodio Ramos. Y entonces ahí empezamos a trabajar Freddy Andrade, Gaudí Lucena, Pantoja Cárdenas, trajeron un director, Gustavo León de Caracas, un tremendo colega y tremenda voz. Ese era el director. No recuerdo cuál era el otro que estaba ahí. Bueno, pero esa era la plantilla que arrancamos ahí en Radio Colonial. De ahí Freddy trabajó en Radio Caracas, se fue para Radio Caracas, yo me fui para Radio Tiempo, Gaudí se vino para acá para Tricolor, Pantoja se fue para Caracas, Pantoja entró a Continente, Pantoja entró a los musicales, ¿entiendes? Que era una cosa estelar, porque los locutores larenses teníamos fama, primero porque éramos cumplidos, responsables y siempre buscaban la voz. ¿Te acuerdas de que antes el locutor era por la voz? Más nada. Entonces entramos a Caracas a trabajar. Y ahí, después de Caracas, entré no, de Caracas, no recuerdo. Entré a Portuguesa. Yo estuve en Valera también. Estuve trabajando en Radio Turismo en Valera. Estuve en Portuguesa, trabajé varios años, trabajé en Guanare. Después me tocó dirigir una emisora en Apure, San Fernando de Apure, una emisora del Estado, por cierto, pero ellos querían cubrir todo el Estado Apure y esa emisora, por la frecuencia que tenía, recuerda que era AM, la FM no tenía. Aquí la primera FM que arrancó fue Juventud, que fue una innovación, ¿entiendes? La de Juventud. Bueno, FM, ok, 101 fue la primera. Aquí no, Juventud. Juventud fue la primera emisora de juvenil, pero después entró en FM. Ah, ok, estamos hablando de AM. Estaba otro caballo ahí, como decimos nosotros, José Martínez Guaidó, ¿entiendes? Después entraron la OK, etcétera, ¿no? Pero la primera fue con una potencia única. En todas partes se oía la FM de Los Seguros en esa época. Ahora, Víctor, retomando el tema de la infancia, ¿qué te gustaba hacer cuando eras niño? ¿Qué recuerdas? O sea, ¿cuáles son los recuerdos más remotos que te vienen a la memoria cuando te hablo de tu infancia? ¿Qué te gustaba jugar? ¿Quiénes fueron tus amigos? Yo jugaba metra, mucha metra. Jugaba voleibol, béisbol. Ahí me dieron un pelotazo y ahí hasta ahí llegamos, agarré la pelota así, el guante, y me dieron el pelotazo y hasta ahí llegué, ¿entiendes? Pero ¿usaba en ese tiempo también esos famosos guantes del que nos estabas hablando? No, eso lo usaba el tío mío. Ya usaba yo guantes que mi mamá me lo había comprado desde cuero, ¿entiendes? Manuel dice que esos primeros guantes que se hacían así de manera muy rudimentaria en Carola los llamaban chancla. Chancla, un guantín, algo así tenía los nombres esos así. Pues eso era la pelota sabanera que llamaban antes. Bueno, hasta ahí jugué, ¿me entiendes? Practiqué un poco de boxeo con el tío mío y tal cosa, pero siempre yo estaba practicando algún deporte, ¿no? Y en el liceo me gustaba mucho el voleibol, mucho. ¿Y la primaria dónde la hiciste? La primaria la hice yo en varios colegios, porque yo era tremendo, ¿me entiendes? Muy tremendo. Sí. Y sí, por ejemplo, yo estoy en una escuela, estudié primero la José Gregorio, esa que está, ¿cómo se llama? José Gregorio, que está cerca de la policía. Pero, José Luis Hernández, la cosa así. Pero esa estaba en la carrera 24, entre 29 y 30. Ahí me metieron en primer grado. Después en primer grado, tú sabes, no iba, que tal cosa, y cerquita, estaba cerca de la casa ahí. Después entonces me metieron en un colegio, ¿me entiendes? Que era un colegio que había aquí de religioso, de padre, Mariano Martí, que estaba frente al Parque Ayacucho. Desde ahí estudié primer grado. El primer grado, después entonces, entro al segundo grado y entonces me estaba portando mal. Entonces, pero aquí había una escuela que todavía existe. Las fundadoras y directoras de esa escuela eran las hermanas Rojas, las Rojitas, muy conocidas. Pero las Rojitas tenían la particularidad que cuando a ti te inscribían, te entregaban con todo, ¿no?
había derecho a jalar las orejas, había derecho a hincarse, había derecho a echarte unos pellizcos, entonces poco de cosas. Entonces mi mamá dijo, aquí es donde te voy a meter, aquí se te va a acabar el asunto, ¿entiendes? Y bueno. ¿Y fue efectivo? Fue efectivo. Pero después entró otra vez al colegio, ¿oíste? Entró al colegio, en el colegio en tercer grado, empecé a portarme otra vez mal y me volvieron a llevar otra vez para la escuela. ¿Recuerdas algún nombre de alguna de esas maestras o maestros? Bueno, mira, de la maestra ahí, la doctora, la maestra, que es la mamá de nuestro buen amigo, el ingeniero Raúl Asparre, ella se llamaba Ana Cecilia, no me recuerdo bien, sí, Asparre, la esposa de Asparre, esa era maestra mía. Y aquella rojita era una Mercedes y la otra Antonia, ¿entiendes? Pero estudié en Valera también. Después cuando nos fuimos para Valera también, allá está una, se llamaba Brizón, esa me daba muy duro. Sí, yo fui muy tremendo, ¿entiendes? Claro, pero hasta ahí, ¿entiendes? Ya en el liceo ya la cosa estaba más calmada, ¿entiendes? Bueno, Víctor, vamos a hacer una pausa para que en la próxima parte abordaremos eso, la época del liceo y ya de la juventud, adolescencia, con nuestro invitado especial en el día de hoy, en 60 minutos con José Luis Yepes, Víctor Torrealba Leal. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con un personaje referente en el mundo de la radiodifusión y de la televisión, Víctor Torrealba Leal. Víctor, en el anterior bloque estuvimos conversando de infancia, hablemos de la juventud, de la adolescencia y ese tránsito hacia el liceo. ¿Dónde lo hiciste? ¿Cómo fue? Yo estudié, el primer año lo estudié en el Liceo de Alvarado. En el segundo año, en el Fermín Toro. El Fermín Toro estaba ahí en la carrera 19. ¿Entiendes? Después volví, después de ese, otra vez para el liceo, ¿entiendes? Porque ya no vivíamos en la 38, era más cerca de la casa y tal cosa. Recuerdo que el director era Francisco Quero y tal cosa, y bueno, ahí nos relacionamos ya. Y empezaban aquellas manifestaciones y marchas y todas esas cosas, y las marchas salían del liceo, y entonces todas pasaban no había el Palacio Radial, sino que estaba Radio Barquisimeto y Radio Universo. Esas eran las emisoras que vean ahí, ¿entiendes? Entonces, estaba Crono no, todavía está Crono, estaba en el aire, pero no recuerdo dónde era que estaba, pues después Crono la convirtieron en Radio Juventud. Pero entonces el tío mío estaba de guardia, ¿no? Y cuando pasó me vio, ¿entiendes? Cuando llegué a la casa, imagínate, pues entonces protesta, que qué broma pasa con y tal cosa, y eso, ahí es donde me voy vamos para Valera, voy a estudiar para Valera, me mandaron. Y bueno, fue eso de estudio y tal cosa, pero ya por lo menos cuando te diría, sería cuarto año, creo yo, sí. Ahí es donde vuelvo otra vez. Entraba a los estudios de grabación, veía para acá tal cosa, cuando iba para Caracas, que el tío mío ya estaba metido en novelas, narraba novelas, no estaba trabajando en novelas. Radionovelas, ¿no? Sí, eran radionovelas, pero él narraba. Los narradores en esa época eran Adolfo Martínez Alcalá, Juan Manuel... Arquímedes Rivero. Álvarez, no, ese era director de novela. Él era actor y director. ¿Recuerda que eso era uno? Bueno, eran las peleas entre dos cadenas, Rumbo y Continente, ¿entiendes? Entonces uno tenía la novela aquella, ¿cómo se llamaba? El Tamacún, y la otra tenía Martín Valiente, que de toda la vida, ¿no? Nunca. Bueno, y el derecho de nacer. El derecho de nacer, todas esas cosas. Empecé a tener Radio Caracas. ¿Entiendes? Bueno, y entonces, ahí, cuando me graduó, te explican, entro es ahí a trabajar. No seguí estudiando, ahí me casé. Mis hijos, bueno, fíjate. ¿Qué edad tenía en ese primer matrimonio? Yo creo que era menor de edad. Sí, porque mi mamá se puso furiosa, sí, era menor de edad, mi mamá estaba trabajando con eso en Turén. Y bueno, y entonces ahí al año nació mi primer hijo. Ahí fue donde empecé a trabajar fuera, porque se fundó un sindicato, y yo firmé el sindicato sin estar trabajando dentro del Palacio Radial, ya era el Palacio Radial. Yo no estaba trabajando ahí, pero yo firmé el sindicato, y todo lo que firmamos el sindicato quedamos por fuera. ¿En la lista negra? En la lista negra, sin poder trabajar ni nada, y teníamos que irnos a trabajar en otra parte, pues. Trabajo había, pero teníamos que trabajar afuera. Y bueno, trabajé en Valera, como te dije, trabajé en Portuguesa, trabajé en Apure, y después volví a Barquisimeto
con el tío mío con un programa Amanecer Campesino todos los domingos en Tricolor, pero ya como productor independiente. Y después entonces entraba a los noticieros a Las Guardias, que era como un avance del noticiero de Tricolor, era un avance ahí y tenía mi programa. Pero después, como el programa era dominical, fui a hacer una diligencia, no sé qué fue lo que yo fui al Palacio Radial, y estaba una señora ahí, pase para que salude a Rafael Ángel, me dice. Y entonces cuando... Estamos hablando de Rafael Ángel Segura. Ángel Segura, ¿no? El papá upa desde las radios aquí, ¿entiendes? El dueño del Palacio Radial. Eran Él y su hermano, Rafael Ángel y Amílcar Segura. Y Amílcar, eran los dos dueños. Pero el que estaba todo el tiempo de eso era Rafael Ángel. Y yo lo saludo. Pasé a saludarlo, tenía la puerta abierta, que era muy pocas veces estaba abierta. Primero porque la gerente no permitía, ¿no entiendes? Y la Ya estaba Ligia Villanueva. Ligia Villanueva, y nosotros estamos marcados por ella porque éramos sindicalistas, éramos tal cosa y todas esas cosas que decían. No nos podían tildar de comunistas porque eran de otros partidos. Bueno, y entonces yo entré y me dijo, mire, yo lo oigo, yo lo he oído y tal cosa. Y bueno, siéntese, Torrealba y tal cosa. Yo lo oigo, pero a usted le falta que le echen una sopladita, me dijo. Y eso, no, es que esa radio no llega como las mías. Claro, imagínate tú, la radio de él. Ah, bueno, usted me dice, estamos a la orden. Entonces, bueno, Ligia, ¿dónde metemos a Torrealba? Bueno, podemos meter aquí tal cosa y eso. Pero usted tiene que pagar la grabación, porque yo lo grababa, un programa grabado. Entonces, cuando hablan con Nicasio, que murió, que en paz descanse. Nicasio Sala. Nicasio Sala, gran amigo. Fue mi puntal, mi brazo, de hecho ahí. Me dijo, bueno, si el programa se lo traen para acá, yo no cobro. Porque él quería llevarse el programa para allá. Él tenía un programa criollo que lo hacía el compadre Gerardo Brito, ¿te recuerdas? Que eran 3 horas en la mañana y 3 horas en la noche. Y los venezolanos primero. Los venezolanos primero, un programa que tuvo, bueno, pues... Que lo sacaba por Radio Lara. Por Radio Lara, ¿no? Entonces, que ahí se formaron demasiados artistas, ¿te recuerdas? Entonces, entro yo, me dice que es en la mañana. Entonces yo le digo al tío mío, mira, Teodoro, pasó esto. Y entonces para que tú vayas y le digas, ya que no vamos a seguir más los domingos, porque no vas tú, me dice él a mí, no vale, yo no voy porque ya están los libros, tienes ese poco de broma. Entonces bueno, yo por fin fui, hablé con otro colega allá y recogí los coroticos y me vine y arranco en Radio Lara. Un programa grabado que había que grabarlo a las 10 de la mañana y se pegó. Porque eso sí, en mi profesión te lo digo, yo he tenido mucha suerte y gracias a la constancia de mi trabajo. Pegar un programa grabado es difícil, sobre todo en la radio, ¿no entiendes? Y yo lo pegué a nivel nacional. ¿A qué hora salía el programa? Salía a las 6 de la mañana. Después del Lino salía el Amanecer Campesino. Ese que tenía el famoso eslogan, programa del agro y la cría. Programa del agro y la cría, ¿entiendes? Y siembra un árbol, ¿entiendes? Entonces, ¿de dónde viene esa famosa frase de siembra un árbol mientras tú duermes él crece? Ese era un programa porque antes las radios tenían casi todas programas agropecuarios. Recuérdate que había el boom de la reforma agraria, y Rómulo Betancourt que iba a meter la reforma agraria y tal, ese poco de cosas. Entonces, los programas, la mayoría de emisoras tenían programas agropecuarios y Continente, cuando yo iba en la tarde a buscar al tío mío, que íbamos a salir o que me iba para la casa, porque yo vivía en la casa de él, yo veía que estaban grabando en Continente un programa que se llamaba Buenos Días Continente. Y el eslogan que tenía un locutor que se llamaba Manuel Martínez Manuel era ese. Y yo lo escuché ese eslogan por primera vez y me quedó, ¿entiendes? Me quedó eso, ¿no? Bueno, ese programa agropecuario, entonces cuando me toca ir, yo no tenía el eslogan, cuando yo estoy en Portuguesa, porque es que estoy rebobinando la cosa, cuando yo estoy en Portuguesa, saco el programa ya por primera vez que en Portuguesa, una zona agrícola, donde está el granero de Venezuela, no habían programas agropecuarios. Recuérdate que sacaron del estadio de una pelea, una discusión, y sacaron a La Guaira y el Caracas del estadio universitario, y se fueron se lo llevó Juan Pedro de Moral, que era el gobernador, para un estadio que él hizo, en la ciudad de Gemelas, Caribe. Y entonces Luis Enrique Arias busca un narrador comercial y me busca a mí. Y yo empiezo a narrar. Pero el otro comentarista que tenía Luis Enrique Arias, excelente colega, excelente amigo, que murió. Que para descanse, murió en el famoso accidente del avión de Avenza en Barquisimeto. De Avenza, bueno. El comentarista que él tenía y el otro locutor, éramos dos, Carlitos González.
uno de los fundadores de Notirrumbo, ¿me entiendes? Y entonces, ¿te acuerdas aquella frase que él decía? Me llevarán a un tribunal, pero esa que me lleven a un tribunal. Pero esa jugada no es así. Bueno, entonces él me dice, mira, Víctor, aquí no hay programa agropecuario, vale, tú estás perdiendo aquí esto y esto y esto y esto. Y entonces él fue el que me anima, estábamos en un hotel en Araure, funda esto, vale. Entonces yo hablo con el dueño de la radio, pues, y me dice, bueno, entonces vamos a hacer negocio. Me dice, no, te regalo eso, ¿cómo te voy a cobrar yo por eso? Y entonces me regala de 5 de la mañana a 7, y ahí es donde monto un programa agropecuario que se llamaba Buenos Días Portuguesa. Pancho, aquí había un publicista, Pancho, como que era costarricense, no sé, que tenía una publicidad aquí, me regala unos libros y entonces me anota en Fusagro, que era la fundación para el agro que estaba en Maracay, por ahí. Y bueno, chico, y después me llegó una invitación de Colombia, del ICA, Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario, para los cursos. Y me mandaron todo y me fui para Bogotá. ¿Cómo la pelaba? Pues, y ahí es donde nace esa broma y empiezo yo con ese eslogan a darle, ¿no? ¿Entiendes? Con ese eslogan. Después entonces me vengo de Portuguesa y ahí el tío mío habla aquí, estaba Freddy Andrade, el director de Tricolor ya. Porque Freddy fue el que fundó a Tricolor, ¿usted recuerda, no? Sí, sí. Bueno, quien cargaba los tubos allá para fundar Tricolor para la planta era Juancito. ¿Sí? Juancito Candela. Juancito Candela. Ramón Enrique Jiménez. Ramón Enrique, el licenciado Ramón Enrique. Bueno, y entonces ahí después entró a Radio Lara y tal cosa, y ese programa duró 17 años en Radio Lara. Hasta que vendieron el Palacio y tal cosa. Después entonces entramos. En un momento en que incluso coincidió ese programa con Prensa Libre, que también estaba en programación. Sí, no, porque estando ahí en Amanecer Campesino, Rafael Palacio López, tú lo conociste muy bien, tenía un programa en la tarde que se llamaba Radio Reporte. Sí. Entonces él me dijo, Víctor, tú quieres trabajar aquí, hay esto y esto y esto, y en la tarde no tenía nada que hacer. Pero entonces le dije, sí, pero este programa, como es político, de muchas lecturas, vamos a meterle algo humorístico. Y ahí es donde nace, gracias a Dios, viernes. Y entonces nace un personaje que se narraba el personaje, se describía totalmente qué era, pero no se decía el nombre. ¿Entiendes? Es lo que llaman humor inteligente. Sí, sí. Entonces, pero se parece a fulano. No, Palacio, está equivocado. Ese no es. ¿Entiendes? Se parece, pero no es. Y ahí iba aquello adivinando el personaje, pero cuando ya se iba a decir el nombre del personaje, se acabó el programa, pues, ¿entiendes? Hasta que un día llegó un señor, un colega, con un garrote le cayó a garrotazo, pues sabes que la cabina era puro vidrio, y empezó a darle golpe al vidrio, chico, que lo estaba esperando afuera y no salimos, ninguno de los dos. Entonces, después nace Prensa Libre, que fue una revolución. Acuérdate ese noticiero. Ese fue un impacto. Vamos a hablar en el próximo bloque de eso, porque de verdad que fue un impacto y llegó un momento en que fue un factor decisivo incluso hasta para mover piezas en el mundo político regional, ¿ok? Vamos a hacer una pausa y seguiremos conversando con Víctor Torrealba Leal en 60 minutos con José Luis Yepes. Seguimos en 60 minutos con José Luis Yepes conversando con Víctor Torrealba Leal. Víctor, nos estabas hablando nos ibas a comenzar a conversar sobre Prensa Libre, precisamente un programa de alto impacto, que al punto de que podían removerse funcionarios públicos a raíz de comentarios que se generaran en ese espacio. Los editoriales, ¿no? O sea, un editorial. Pero antes háblanos cómo llegaste a Prensa Libre. No, Prensa Libre lo fundamos. Cuando fundamos a Prensa Libre, el vacío que había de los noticieros, todo era tricolor, acuérdate, lo que entraba de Caracas y eso, entonces fundamos ese noticiero, eso lo fundamos, mira, Las Voces, o sea, eso fue una compañía que hicimos entre Víctor Manuel Barranco Castillo y yo, pero en Las Voces habían dos socios que estaban ahí, que eran familias de él y eso, ¿no? Pero los puntales éramos nosotros. Y entonces armamos eso. Freddy Andrade, que fue desde el principio, él no quiso pertenecer a nada porque él estaba ya con su radio, que le venía un permiso y eso. Y entonces fundamos ese noticiero. Con ese noticiero, primero porque las manchetas eran distintas a las manchetas que tenían los demás noticieros. Siempre era algo jocoso, algo que quedaba incógnita, algo que es, pero no es.
todas esas cosas, cuentan, ¿entiendes? Dicen cosas así, ¿entiendes? Chismean, bueno. Y un editorial, que será la base, que era a las 7:30, era a las 11:30 y a las 7:30 ese editorial, porque el noticiero era 1 hora, ¿no? Pero muy fuerte, muy consistente aquel noticiero. Y lo retransmitió una emisora en Carora, que era Radio Carora, ¿entiendes? Y entonces en ese noticiero lo que tú dices, pues, en la parte política, cuando se decía algo ahí, era porque está totalmente cierto, ¿entiendes? Ahora, tenía el programa en la mañana en la misma radio, los noticieros, y en la tarde con Rafael Palacio López. En el caso de Prensa Libre, que sin Prensa Libre no hay democracia, eso se lo puso Julio Pérez Rojas. Julio hacía los editoriales, a veces lo hacía Barranco, pero más que todo era Julio, porque Julio era más político, recuérdate. Él era más político, y entonces aquellos editoriales, y cuando arrancaba ese editorial, bueno, todo el mundo tenía que estar pendiente. Nos hizo el Nacional, no recuerdo el reportero, creo que fue, no recuerdo, que nos hicieron una entrevista del Nacional. Nos hicieron dos, una por Radio Reporte cuando se pegó, pues se pegó Radio Reporte, y otro de Prensa Libre. Pero se le hicieron en Barquisimeto. Aquel corresponsal siempre fue el IDJ Roja. No, eso fue uno que pasó por aquí, pero era de aquí de Barquisimeto, chico, no me recuerdo el nombre, ¿entiendes? Él pasó por aquí, pero era amigo de Palacio. ¿Sabes que Palacio fue de los fundadores de la BP, lo conocía todo? Pues. Sí, tenía un programa que era Punto y Aparte también, en Radio Barquisimeto La Internacional. Y su columna decía Punto y Aparte. Y Notidial, que era el noticiero que él hacía, también llegó a ser Premio Nacional de Periodismo. Sí, entonces él nos sacaron eso, ¿no? ¿Entiendes? Pero Prensa Libre nos ganamos todo, ¿entiendes? Los primeros lugares, eso fue una cosa, bueno, pues, y nos ganamos todos esos premios y eso. Claro, había un personal que se trajo del Zulia, ahí es donde entran la Churio, Carmen Ester Churio, Egle Herrera, Janet Pérez, Nancy Rosa. ¿Cómo se llama la que? La portuguesa también, había una que era de origen portugués. Sí, de origen portugués. ¿Cómo se llama la que estaba trabajando en la universidad? Relaciones Públicas, Elena Carrillo, bueno, no, pura maracucha. Cira Garrillo, maracucha y eso. Pero vino una, ¿te acuerdas? Ochoa. ¿Cómo se llama? Nancy, no, Ochoa, que fue la que cubrió aquel caso de Rabicini. Yo creo que lo cubrió completo ella. Bueno, y entonces Cristina Simoes, se llamaba la otra que trabajaba. Cristina Simoes, pero que andaban en la calle, mano, se investigaban y todo eso, y hasta que no le vean el hueso aquello, ¿no entiendes? Y entonces nos nutrían. No eran refritos de periódico. No, todo tenía que ser, por eso era que tenía una referencia el noticiero, por eso, ¿no? ¿Entiendes? Recuerdo que en una oportunidad incluso grabaron, claro, tenía unos cuantos tragos encima Rafael Sotoloyo, entonces se lo a relucir un famoso escándalo con una camioneta de Miguel Díaz y la demás. Claro, la Cuyuní. Eso fue un escándalo inmenso. Escándalo inmenso, porque Palacio después denuncia. Por una Vagonier. Vagonier, color Cuyuní. Entonces, Rafael Palacio es el que denuncia. Rafael Palacio no, Guillermo Palacio, diputado, es el que denuncia en el Impulso el cómo hicieron para vender 2 veces una camioneta, ¿entiendes? Y comprar a la misma persona que fue a la Asamblea Legislativa, ¿entiendes? Bueno, entonces eso fue un escándalo, ¿entiendes? Ahora, demandas, imagínate, para el tribunal. Me llevaron varias veces para el tribunal, claro, con documentos, con pruebas y tal cosa. Y ahí es entonces donde yo entro como diputado. Bien, ahí donde, porque yo le hacía el programa a Orlando, acuérdate. Sí. Yo le hacía el programa a Orlando y le mantenía su sintonía, y entonces él me invita y me meto como diputado. Pero me meten de cuarto, imagínate tú, ¿no? Pero fui el más votado, chicos. Fui de cuarto y salí diputado al Consejo, a la Asamblea Legislativa en esa época. Nos allanaron, ahí vino un escritorio de Caracas por algo que se dijo de Bandagro, que era totalmente cierta. Después, cuando me llamaron los políticos, los directivos de ahí, que me conocían a mí, entonces le dije, mire, pero aquí está esto. Entonces ¿por qué? Además, esa institución fue intervenida, ¿te acuerdas? Bandagro, a raíz precisamente de los hechos de corrupción. Sí, porque era que no había corrupción, sí había. Claro, pero se podía denunciar. Hubo el famoso borrón y cuenta nueva también. Claro, borrón y cuenta nueva. Cuando, ¿cómo se llama? Borrón y cuenta nueva de la deuda agrícola, ¿te recuerdas? Que el que debía no pagaba nada, pero tenía que sembrar otra vez. Ruta que no sembraba, le dieron el crédito y se llevaron los reales. ¿Entiendes? Cosas así, pues. Entonces, en esa, no era que no había corrupción, sí había, pero se podía denunciar.
y había la tolerancia también. Y había hasta la posibilidad de que fuese preso el funcionario. Claro, bueno, yo recuerdo que la denuncia de Macario González llevó preso al presidente de la CanTV. No sé si tú te recuerdas de eso. Claro, recuerdo incluso también en la época que lo nombraron contralor por unos pocos días a Macario González, y aquello fue sacarle copia y copia expediente que se quemó la fotocopiadora y lo sacaron. Pero es que yo era diputado, yo voté por él, porque había que votar por Macario y tal, que esa era la línea, y él era del MAS. Había una cuña de una tienda aquí que decía jefe por 9 días. Claro, de Sears. Sí, pero resulta que Macario no duró 9 días. Sí. Lo mandaron a raspar los 7 días, esos toloyos, dijo, vale. Que si seguía como contralor iban a salir presos todos. Todo. Se lo rasparon ahí, ¿entiendes? Entonces le decíamos, bueno, Macario, no duraste los 9, pero duraste 7 días por lo menos. Pero es que no me dejaron montarme en el carro, Víctor. Sí, cosas, tú sabes, pero uno seguía en la radio, uno seguía trabajando y aparte de eso, volviendo la tolerancia, cuando a ti te llamaban a un tribunal o te llamaban a una fiscalía y tal cosa, o que te querían demandar, bueno, imagínate, pues, la cantidad de cosas que sucedían en esa época. Ahora no. Ahora es que te borran del mapa, te quitan el programa, bueno, todo lo que viene, por lo que hemos pasado, pues en este caso, ojalá. ¿Por qué deja de hacer Amanecer Campesino y Prensa Libre? Y después, ¿por qué surge Rompiendo las Mañanas? Rompiendo la Mañana fue entre el hijo mío, BTR. Eso. Nosotros íbamos a poner Amanecer Campesino porque yo me quedé cuando el Palacio Radial lo vendieron. Entonces me quedé en off. Y creo que duremos como un año, sería, negro, más o menos. Entonces, el hijo mío, negro, le digo yo, el BTR, habla con Edesio, que era el director del periódico. Estamos hablando de Víctor Torrealba Ramos, que es el famoso BTR. Sí. Entonces, habla con Edesio González, Edesio Enrique González, habla para entrar a Estudio 97. Claro, porque Edesio era el director del Informador y el Informador tenía su propia radio que era Estudio 96.7 FM. Sí. Él le puso Estudio 97. Le pagaron a ser 96. Pero él le puso Estudio 97 en un solo número. Y era más comercial, te digo, más comercial. Y se pegó ese. Entonces, pero a él no le gustó el nombre de Amanecer Campesino porque era FM, es otro público, otra cosa. Ya, por ejemplo, aquí tienes que usar audífonos, donde venía no usabas audífonos, y bueno. Entonces, el hijo mío aceptó eso y arrancamos con el Rompiendo las Mañanas. ¿Entiendes? Entonces, cuando me preguntaban en la calle, Víctor, Rompiendo las Mañanas, no, yo rompo todo lo que se atraviese lo rompo. Y te digo, gracias a Dios, ahí tenemos como 8 años hasta que el hijo mío saca Sol. Y una vez yo le digo a Edesio, mire Edesio, yo salgo de aquí de las 7 y tengo que pegar una carrera rápidamente para otra emisora donde está, pero pierdo tantos minutos, ¿cómo hacemos en esto? No vale, te vas para Sol y nosotros retransmitimos y no hay problema. ¿Bien? Eso duró hasta que él fue director. Después que se fue él, cambiaron eso y bueno, yo seguí en Sol, ahí duramos como unos 13 años aproximadamente. Pero ese Rompiendo las Mañanas se pegó también, pero nace ahí en Estudio 97. Es como la columna de Julio Pérez Rojas se llamaba, creo que era Sin Tapujos. Y una vez sentados ahí los tres, llegó y le dijo mira, vale, ese nombre no me gusta para nada. Y de hecho le cambió el nombre y le puso Las Notas Urticantes. Tenemos unas cosas, Víctor. Tú sabes que el programa tuyo arranca en Estudio 97. Ajá. Cuando yo dejo de hacer mi programa, que era Línea Directa, porque que fue el primer programa en la mañana de Estudio 97 cuando arrancó, pues yo estaba en ese tiempo trabajando en El Informador. Sí. Cuando surge lo de Radio Caracas Televisión, tengo que dejar El Informador y dejo también Estudio 97 y ahí entonces entras tú Rompiendo las Mañanas. Mira cómo las cosas se relacionan, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pausa, Víctor, para cumplir con los compromisos de publicidad. Al retorno tendremos mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes, conversando hoy con Víctor Torrealba Leal. Víctor Torrealba Ramos, BTR, hijo de Víctor Torrealba Leal. ¿Cómo es Víctor, digamos ya fuera de radio, de la televisión? Bueno, él es muy hogareño. Él es una persona muy quieta, de verdad, muy hogareño, muy buen papá, muy trabajador, muy estricto, muy puntual. Te digo una cosa que nosotros, la alarma mía todos los días suena a las 3:30 y él llama antes de las 3:30 para despertar. Bueno, buenos días. Falta, si es lunes, bueno, faltan 4 días y cuando así sucesivamente, faltan 3 días. Y bueno, sí, así es mi papá, un hombre muy puntual, muy trabajador.
muy correcto y muy disciplinado. Si tuviese a tu papá en este momento al frente, ¿qué te gustaría decirle? Bueno, lo quiero mucho, como todos los días yo le digo que lo quiero mucho y le doy gracias a Dios que está bien después que pasó un evento que todo el mundo sabe el año pasado, y bueno, y le doy todos los días que lo quiero mucho y es muy buen papá y una referencia. Continuamos conversando en 60 minutos con José Luis Yepes, con Víctor Torrealba Leal. Ya en esta parte final, Víctor, nos hablaste ya de todo tu tránsito por Sol 99, pero en ese trayecto, como tú mismo lo has señalado, has pegado muchas frases y muchas secciones. Por ejemplo, cartas a Maribel. Bueno, todo el mundo también recuerda las participaciones que tenían con los datos para las loterías y todo lo demás, que obviamente después con la ley resorte todo eso se vino, digamos, de alguna manera limitando, ¿no? Sí. Bueno, las cartas a Maribel fue el otro hijo mío. Yo recogía la prensa, él me acompañaba y entonces él se ponía a leer eso ahí. Entonces vio en El Nuevo País y entonces me dijo: papá, ¿por qué tú no lees esto? Entonces yo veo la cosa. Sí, pero tengo que ver con calma con eso. Y al otro día me vuelve a decir, porque salía diaria la carta. ¿Cómo se llama ese hijo tuyo? Ese es Bismar. Yo le digo el gordo, Bismar. Él se llama Bismar Daniel Torrealba. Entonces, Ramos, entonces, al otro día vuelvo a ver la carta. Después en la casa me pongo a ver la broma. Entonces le dice, vamos a leerla, ¿vale? Vamos a leer la carta. Yo no recuerdo qué fue, esto fue otro colega que le puso la presentación, Moisés Aponte, que tú lo conoces, hizo la presentación. Que era la voz oficial de Sol 99. La voz oficial, de la voz oficial también de Promar, y bueno, y de muchas empresas, excelente amigo y excelente profesional. Y entonces ahí le pusimos al principio la broma de Asoviagra, que es la Asociación de Viejos Agradecidos. Ahí también se le puso Asopiraya, que es la Asociación de Pelos Pintados del Área de Yaracuy. ¿Cuál es la otra cosa? No, Asopan no. Pues, eso vino después. Eso vino después, Asopan. Bueno, entonces arranca eso y la Maribel se pega. Y después me llama un cliente vendedor de motos que escuchaba la carta, escuchaba la broma y estaba interesado y se la vendimos, la presentación y la despedida, ¿no? Claro, porque el secreto era que tú no era que la leías normalmente, sino que la dramatizabas. Ah, no, porque había que dramatizar y había que ponerle la salsa para que la gente quedara, tú sabes, en eso. Y se pegó esa Maribel Anders. Le ponías de fondo la canción de Franco De Vita. Sí, correcto, sí. Eso se la puso, el otro hijo mío se la puso Racé. Fue que buscó la broma de Franco De Vita, que le puse esa canción. Y después entonces Poleo, que es el dueño del periódico, amigo nuestro, sacó una nota, ¿entiendes? Porque todo el mundo le decía de las cartas de Maribel, que se las leía, que era en Barquisimeto, entonces después él me sacó una nota, ¿entiendes? De lo jocoso, cómo se hacía aquello ahí. Y después sacaron como varias notas y eso. Cualquier cosa en Barquisimeto, empiece a rompiendo las mañanas para las cartas, porque era que me llegaban cartas a mí con problemas. Y como esos son problemas más que todo de pareja, de matrimonio, de novios y cosas de esas. Siempre están vigentes. Siempre están vigentes. Y la licenciada, ella es psicólogo, sexólogo. Maribel Ander, ¿entiendes? Que muchas veces quisimos traerla, pero no se pudo, ¿no? Y entonces eso, un acontecimiento en Estudio 97 y en Sol, bueno, ¿entiendes? Se quedó eso y mucha gente habla de esas cosas. Bueno, las cartas siguen saliendo. Claro, ahora sale una vez a la semana, pero siguen saliendo, ¿entiendes? Nos quedan pocos minutos y hay que sacarle mucho provecho a los minutos, Víctor, porque contigo podemos pasar todo un día con anécdotas y todo lo demás. ¿Cómo fue ese tránsito de la radio a la televisión? Bueno, estábamos en Sol y otro canal, en Tucacas, nos ofreció para que trabajáramos ahí, la dueña. Entonces el hijo mío BTR le dijo, bueno, ¿cómo no? Arreglen el tubo. No sé si tú sabías el cuento del tubo ese. Ustedes arreglan el tubo, eso fue como en octubre más o menos, y en enero arreglamos. Después de la Divina Pastora arrancamos allá. No, ese tubo ya está comprado, ese tubo ya lo vamos a comprar y tal cosa. Yo no sé cómo son las cosas en la radio, en la farándula, en la tele, cómo se corrió eso. Que Jorge Kosoki, cariñosamente el polaco, le dice algo al hijo mío, ¿entiendes? Y entonces el hijo mío habla con él y dice, bueno, aquí tenemos esto y eso. Pero bueno, ¿por qué no probamos, chico?
Vamos a probar así que en unos 20 días, pues. Y esos 20 días se convirtieron en 8 años, casi 9 años, ¿te recuerdas? Casi. Pero fue una cosa de la radio y la televisión, por primera vez programas en la mañana de una pareja que me acompañó, bueno, mi amiga, como una hija la quiero, que es Francis, ¿no entiendes? Nació con nosotros. Francis Hurtado. Francis Hurtado se formó con nosotros y entonces en esa pareja fue la radio que entró a la televisión. No fue que la televisión, no, fue de aquí para allá, al contrario. Además con una transición exitosa, porque otros experimentos se habían hecho, pero ninguno había cuajado, ¿no? No, ese cuajó, mira, aquello fue, chico, bueno, yo tenía cuñas de Cúcuta. Yo estaba vendiendo tejas, chico, y vendiendo tubos de arcilla de Cúcuta, de una empresa de Cúcuta, porque nos veían allá, ¿entiendes? Y entonces, bueno, fue un éxito eso, hasta ahí acabó el ciclo, casi 9 años, hasta ahora que arrancamos, ya tenemos, ¿cuánto? BTR, ¿un año? Sí, 2 años. Sí, más 2 años. Arrancamos sábado y domingo, que eran días muertos, ¿recuerdas también? Arrancamos con 2 días muertos y esos días muertos se convirtieron ahora de lunes a viernes. Víctor, cuando te menciono, o sea, tú mencionaste varias veces en el espacio Teodoro Leal Aranda. ¿Qué significó él para ti en tu vida? Mi formación como profesional, ¿no? Mi tío, hermano de mi mamá, le deseo mucha vida, está vivo, ¿entiendes? Excelente voz. Muchos dicen que es que, Víctor, cuando lo oyen a él, tú te pareces a la voz de Víctor, no es al contrario. La voz mía se parece a la de él porque ese es el patrón, ¿te das cuenta? Y en los noticieros antes, que se parecían mucho, tú te recuerdas que las voces eran muy parecidas, porque esa era la formación de que tenía que ser el noticiero así, para no identificar la voz, ¿entiendes? Y entonces yo me parezco a la voz de él. ¿Cuántos hijos, Víctor? Tengo, no hay rancho ardiente, no hay rancho ardiente. Tres nada más y crié dos, ¿entiendes? Uno que está allá también, está afuera, y uno está aquí. Y mis 2 hijos, el matrimonio, BTR y Bismar y Daniel, ¿entiendes? En el caso, administración aparte. Siempre son administraciones, sí. En el caso de BTR, que digamos fue conformado un binomio contigo en la radio y en la televisión, que bueno, la gente lo escucha nombrar, a lo mejor no lo conocen mucho, digamos, sí, en persona, pero saben lo que se hace, qué ha significado para ti. Bueno, para mí mi brazo derecho, si nos ven juntos dirán que somos hermanos, ¿entiendes? Y yo soy más joven que él, pero es mi brazo, es mi productor, es mi crítico en este caso, ¿entiendes? Y bueno, ahí es donde está la unión de nosotros dos, del hijo al padre o el padre al hijo, y estamos trabajando juntos, siempre hemos trabajado juntos en esto, ¿no? Porque él le gusta la radio, le gusta la televisión, la critica, sabe, le gusta, está innovando todo el tiempo. A veces yo, tú sabes, me hago el tal cosa y él hace lo demás, o yo lo ejecuto. ¿Qué entiendes? Víctor, ¿qué paisaje te viene más a tu mente? Del país. Caramba, vale. Yo quisiera ser como antes, que es difícil, ¿entiendes? O sea, cuando éramos felices y no sabíamos y eso. Ojalá que nos dejen trabajar primero, ¿no? Porque tú sabes que el crítico, uno critica tal cosa y que nos dejen trabajar. No quiero que el país se hunda más, no quiero. Bueno, imagínate, se nos están yendo los muchachos, a mí se me han ido ya 2 hijos. Tres se han ido de ahí. No quiero eso, quiero que esto prospere, quiero una ciudad bonita, que es lo que le pido a la ciudadana gobernadora, porque hay una esperanza todavía, esperamos esos 110 días, que es lo que siempre se espera en estos casos, no como decirle hasta no, sino que siempre en los medios se espera eso, ¿no? Que ellos formen su gabinete, que demos una ciudad limpia, una ciudad que tenga seguridad, y eso es lo que yo deseo, ¿no? Que trabajemos totalmente en beneficio tanto de la familia como de la ciudad. ¿Qué le gusta hacer a Víctor Torrealba Leal cuando no está trabajando en radio y en televisión? Caramba, yo quisiera hasta apartarme de la computadora a veces, ¿vale? Pero el internet no funciona porque tengo que estar... Tú sabes que es difícil, ¿no? Por ejemplo, yo el sábado y domingo no me paro, pero despierto. Entonces estamos en lo mismo, ¿entiendes? Despierto, tal cosa. ¿Cuál es tu pasatiempo preferido, tu hobby? No, hacer algo en la casa. Siempre hago algo. Hago en la casa, leo, eso sí, estoy pendiente de la lectura de todo lo que viene pasando, los noticieros y todas esas cosas. Y algo en la casa, soy muy casero. ¿Un error? Caramba, tanto que he cometido en la vida.
Uno ha cometido tantos, sí, vale, porque si tú no has cometido, no vale, yo he cometido tantos errores y eso. Pero bueno, deseo al Todopoderoso la salud, ¿entiendes? Para mi familia, y a veces los errores uno se arrepiente y eso, pero la vida continúa, ¿no? Como digo, ¿entiendes? Nos dicen que eres buena muela. ¿Cuál es tu plato preferido? No todo, yo soy como todo, yo no estoy con esas cosas así de que yo soy buen comensal, ¿entiendes? Soy muy respetuoso en eso, ¿entiendes? ¿Pitcher o catcher? No, más catcher todavía, más catcher todavía, o sea, pitcher, y ahora es más difícil, ¿oíste? Pues por eso cuando hay cualquier arrocito, cumpleaños, matrimonio, hay que ir inmediatamente porque ahí van a dar algo, ¿entiendes? Víctor, ¿alguna palabra o alguna frase con la que tú te sientas identificado? Venezuela, hermano. Yo quiero mucho mi país, mucho, mucho. Y desearía, chico, salir como antes, que uno veía un fin de semana para X ciudad, volver tranquilamente, no tenga esos problemas en las carreteras y todo eso. Pero yo quiero mucho este país, mucho. Víctor, ¿cómo te gustaría ser recordado? Bueno, como un hombre, más que todo, buen padre, buen trabajador, buen profesional, ¿entiendes? Más que todo que lo diga la gente, no que diga uno, porque eso queda hasta feo, ¿no? ¿Entiendes? Que yo soy esto y esto, sino que la gente lo recuerde a uno por algo que uno hizo, ¿no? Como dice también la Biblia, haz el bien y no mires a quién. Así es. De tus frases, ¿cuál es la más famosa? En la radio. Bueno, hay que sonreír, a la vida hay que sonreírle, ¿oíste? Eso es una terapia, ¿no? Con tantos problemas, pero hay que sonreírle a la vida, ¿no? Y la siembra de árbol, porque a mí me gusta mucho, chico, la naturaleza. Y yo cuando veo que están tumbando un árbol, que no se preocupa, que no hay un organismo que tú puedas denunciar, mira, no, y a mí me preocupa eso. Ojalá, te digo, se siembren los árboles, pues teníamos un déficit para el 2014, creo que de 80,000. Déficit de Barquisimeto de 80,000 árboles. ¿Cuántos tenemos ahora? Que no te siembran árboles. Bueno, Víctor, agradecido porque nos haya permitido hacer este programa. Para los que no lo saben, comentándoselo como una anécdota, tenemos tiempo detrás de Víctor para grabar el programa y aprovechamos una larga espera en el mensaje navideño de Promar Televisión y se nos vino a la mente porque vimos este aparato acá y dijimos, ¿cómo hablamos con un hombre de radio sin tener algo aquí cerca? Del otro lado, por cierto, también hay otro picó, pero está cerrado, está cerrado ahí. Hay que agradecer al dueño. Pero bueno, pero de todas maneras, Víctor, agradecido porque 60 minutos hemos estado contigo acá y obviamente se nos quedaron muchas anécdotas en el tintero, pero queríamos, le debíamos a nuestros televidentes estos 60 minutos contigo. Los colegas que se nos fueron, que le debemos a ellos parte de ese trabajo, de ese éxito que hemos tenido en la radio y en la televisión, pero ¿entiendes? Pero se lo debemos a ellos, ¿entiendes? Porque aquí estamos nosotros dos. Pero detrás, fíjate, está Manuel, después el editaje, después todo eso que viene. Está BTR, está todo ese poco de gente ahí, ¿entiendes? Y pendiente de uno, ¿entiendes? Para criticarlo, porque todos lo critican mucho a uno, ¿oíste? Bueno, Víctor. Ahí te la dejo, ¿oíste? Me agarraste fuera de base, pero te lo iba a decir yo primero. ¡Ahí te la dejo! Sí, bueno, gracias a todos ustedes por su amable sintonía y será hasta una próxima oportunidad en 60 minutos con José Luis Yepes.